Bueno, La historia invisible es una película que plantea un viaje a la Patagonia, que plantea un viaje al sur de nuestro país, para encontrarse con una historia relacionada con la conquista del desierto, una historia muy pocas veces contada, porque en los últimos años está dándose a la luz esta nueva visión sobre lo que hizo el Estado argentino con los pueblos originarios. Y a la vez es una historia que nos permite conocer la vida de los mapuches en las ciudades y a partir de ahí ver cómo es su cotidiano, cómo son sus conflictos y cómo son sus sueños. Entonces es un viaje al pasado, pero también un viaje al presente y hacia el futuro, porque nos permite, digamos, disfrutar y conocer y pensar y reflexionar alrededor de lo que es nuestra cultura y nuestra identidad cultural. Bien, ¿cómo es medianamente la trama, digamos, o si es todo documental o quiénes trabajan en ella, digamos? La trama de la película está atravesada por varios personajes. Estos personajes son personajes reales, digamos, lo que se registra son sus testimonios y sus acciones de su vida cotidiana. Entonces, a través de ellos recorremos las ciudades de Bariloche, las ciudades de General Roca, de Neuquén, nos metemos en sus casas, nos metemos en la experiencia de lo que fue la fábrica Sanón, en donde por primera vez hubo un acuerdo entre la Confederación Mapuche y una fábrica que tiene una historia de control obrero, y en donde se logra de alguna manera una interculturalidad en los hechos. Y bueno, y aparte de ese viaje alrededor de la geografía de estas ciudades y de la vida de estos personajes, hay un relato desarrollado por Walter Verdío, que es un reconocido historiador, que nos permite ir adentrándonos también en la historia. Y esa historia contada también a partir de las fotografías, de viejos noticiarios, pero también a través de las escenografías y de los símbolos y monumentos que hoy tiene la Argentina en torno a lo que fue la conquista del desierto. Entonces, todo termina con el significado de los sueños, o sea, porque de alguna manera también la película, bueno, cuenta concretamente una historia y a la vez nos permite soñar, ¿no? Y ese soñar y esa búsqueda de interpretar los sueños también es parte de una cultura que me parece que desde el punto de vista de los porteños y de todos los argentinos que no pertenecemos a la cultura mapuche, está bueno tomar en cuenta porque, bueno, nos permite ver la realidad